El maligno no llevaba ni unos segundos grabando cuando la noche comenzó a cobrar vida propia. Apenas acomodaba la cámara cuando, desde algún rincón de esa calle angosta, se alzó un grito que me heló la espalda. A un costado había un restaurante con música a todo volumen, pero incluso así, los lamentos atravesaron el ruido como si fueran cuchillas de aire. Me aparté unos metros para escuchar mejor, y aún así, los ecos parecían perseguirme. Justo en la primera toma, creo que se alcanza a percibir ese sonido extraño, como si una presencia caminara entre los edificios apagados. Pensé que sería una patrulla o una ambulancia, aunque aquello se escuchó una sola vez, demasiado seco para ser una sirena. Preferí actuar como si no pasara nada, pero mi respiración ya había cambiado. Hola, banda. Bienvenidos a otro episodio donde mezclo viajes con historias que me han acompañado desde mi infancia. Esta vez regresé a mi tierra, México, para explorar relatos que crecieron entre murmullos, fogatas y calles empedradas. Quiero compartir algunas leyendas que me provocan escalofríos, unas heredadas de mi familia y otras que descubrí mientras investigaba por internet. Estaba a punto de relatar la historia de La Llorona cuando el grito de una mujer resonó entre los callejones. Sonó tan auténtico, tan desesperado, que por un momento pensé que alguien necesitaba ayuda o que algo antiguo había despertado. Ahora ya no se escucha, pero juro que no estoy inventando nada. Cualquiera que hubiera estado conmigo habría sentido lo mismo, una energía espesa, como si el aire supiera un secreto. Aunque ya he grabado de madrugada en otros países, hacerlo aquí tiene otra vibra. En Japón, por ejemplo, la tranquilidad te hace sentir protegido, pero en México, las sombras guardan historia, memoria y leyendas que parecen vigilarte cuando pasas. Una cosa es explorar templos en Kioto y otra muy distinta caminar por calles donde generaciones completas afirmaron haber visto figuras flotando sobre ríos o escuchado nombres susurrados por voces que no tienen dueño. Antes del grito del señor que escucharán más adelante hubo un sonido raro como un lamento arrastrado por el viento. Me quedé quieta tratando de descifrar si era un animal, un eco o algo más viejo que nosotros, pero avancé. La curiosidad siempre gana. Y bueno, arranquemos con la primera historia, una leyenda clásica, un pilar del folclore nacional, un relato que incluso personas que no son de México conocen. Sí, estoy hablando de La Llorona. La he investigado 1000 veces y aún así siempre encuentro nuevas versiones. Unas dicen que apareció cerca de canales, otras aseguran que se manifiesta antes de desgracias y algunas personas confiesan haberla escuchado durante tormentas donde nadie debería estar afuera. Si les gusta este tipo de contenido, echen una manita arriba, suscríbanse al canal para más relatos de terror, aventuras por el mundo y un toque otaku, y activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Sé que más de una persona en Latinoamérica va a reclamarme diciendo: oye, esa historia nació en mi tierra, y la verdad, lo entiendo. Este relato se ha extendido tanto que ya se siente como patrimonio compartido entre pueblos enteros. Aún así, quiero narrar la versión que yo crecí escuchando, la que aprendí entre películas viejas, conversaciones nocturnas y pláticas que se daban cuando la luz titilaba y nadie quería quedarse solo. Decidí contarla aquí mismo porque justo en esta calle fue donde escuché aquel grito desgarrado que aún se me queda grabado en los huesos. Ya que andamos sin miedo, vámonos directo a la esencia. La historia dice que existió una mujer mexicana que perdió la cabeza por amor hacia un hombre proveniente de España, uno de esos que llegaron durante la conquista. Al principio parecía un romance sin tragedia. Tuvieron 2 hijos, una familia que cualquiera habría creído estable. Todo se venía abajo cuando él regresó a su hogar, y al volver a México, apareció con otra mujer del brazo nuestro personaje, la madre. Sintió cómo el corazón se le hacía pedazos al darse cuenta de que la habían reemplazado sin remordimiento, y encima con 2 criaturas que él ya no quería reconocer. Lo que siguió fue un estallido emocional imposible de detener. Celos, enojo, traición, dolor que quemaba. Con la mente nublada, caminó hacia los canales de Xochimilco, y ahí tomó una decisión que destrozaría cualquier alma. Acabó con la vida de sus hijos. El peso de ese acto la quebró por dentro de inmediato. El arrepentimiento fue tan brutal que, incapaz de soportarlo, decidió seguirlos hacia la muerte. Pero su tragedia no terminó ahí. Cuando su espíritu llegó al umbral del cielo,
Cuenta la leyenda que Dios le negó el paso, le dijo que no podía cruzar porque debía encontrar los cuerpos de sus pequeños. No había descanso para ella, no había consuelo. Desde entonces su presencia vaga por caminos solitarios, canales envueltos en neblina y barrios donde el viento suena como lamento. Se dice que su voz se oye desde épocas antiguas, buscando sin descanso aquello que perdió. Mucha gente asegura que, si eres niño y escuchas su llanto, es mejor correr a casa, porque su desesperación la hace confundir cualquier silueta pequeña con los hijos que nunca pudo recuperar. Dicen que si un niño se queda afuera hasta muy tarde o se distrae jugando mientras la ciudad duerme, la Llorona puede confundirlo con uno de sus pequeños perdidos. Su llanto, ese que se desliza entre callejones antiguos, suele escucharse en noches como esta, cuando el viento viaja entre los edificios viejos y parece llevar una voz quebrada repitiendo «¡Ay, mis hijos!». La gente afirma que ella sigue buscándolos sin descanso, como si el tiempo no hubiera logrado borrarle la culpa. Por eso siempre advertían que no vagaras por la calle después de medianoche, no solo por ella, sino por todo lo que se esconde en las sombras. Hoy hay demasiados ruidos, demasiados ecos que no logro identificar. No sé si es el viento, la ciudad o algo más. Aunque esta historia sea conocida por medio mundo, no podía dejarla fuera. Es parte esencial del folclore mexicano, casi un símbolo que se transmite desde generaciones pasadas. Pero además de esta figura tan famosa, existen relatos menos populares y mucho más inquietantes. Mejor, movámonos a otra calle porque esta vibra está extraña. Juro que apenas acomodé la cámara cuando empezaron los gritos otra vez. No sé qué está pasando hoy. Y sí, lo admito, caminar de noche aquí me pone nerviosa. No tanto por espíritus, sino por personas reales. En México uno aprende a cuidarse incluso cuando va contando leyendas. Ahora quiero hablarles de otra historia que se cuenta en distintas ciudades, aunque nadie parece ponerse de acuerdo en dónde nació. La llaman la Dama Enlutada. Este relato describe a una mujer que recorre las calles silenciosas cubierta por un vestido negro que se mueve como humo. Lo más perturbador es que no tiene pies, simplemente avanza sin tocar el suelo como si flotara. Quienes aseguran haberla visto dicen que nunca habla, solo pasa frente a ti con un movimiento lento, casi hipnótico. Algunos curiosos han intentado seguirla pensando que quizá necesita ayuda o que está perdida. Después de todo, es inquietante encontrar a alguien vagando sola en plena madrugada, pero esas personas, bueno, las cosas no salen bien. Los que la persiguen suelen desaparecer, desvanecerse en esquinas donde nadie los vuelve a ver, y aunque existan múltiples versiones, todas coinciden en algo: la mujer nunca mira atrás. No necesita hacerlo. Algo la acompaña, algo que no vemos, algo que hace que quien se atreve a seguirla termine enfrentando un destino del que nadie ha regresado. Hay quienes aseguran que la mujer simplemente desaparece. Otros dicen que no volvieron a encontrar ni rastro de ella. Existen demasiadas versiones sobre su origen, pero quiero narrar la que más he escuchado en diferentes estados, la que parece repetirse como un eco terco. La historia cuenta que, en una madrugada fría, ya fuera en Guadalajara, en San Luis Potosí o en ciudades donde los cementerios parecen multiplicarse, una mujer vestida completamente de negro pidió un taxi justo afuera de un panteón. El conductor la vio tan seria, tan inmóvil, que algo dentro de él quiso negarse, pero algo más fuerte, curiosidad, necesidad o simple costumbre, lo hizo aceptar. Ella subió al asiento trasero sin emitir una sola palabra. Lo inquietante fue que, en lugar de ir a su casa o a algún sitio lógico, la mujer le pidió que la llevara a varios cementerios. Entre uno y otro, permanecía fuera rezando con una voz tan baja que no se distinguía si estaba orando o hablando con alguien que el taxista no podía ver. El hombre, desconcertado por la hora y por lo extraño del recorrido, decidió acompañarla porque no parecía peligrosa, solo profundamente triste. Tras visitar varios panteones, la mujer le informó con absoluta calma que no tenía cómo pagar. Él se molestó por un segundo, pero ya era tan tarde que prefirió dejarla y volver a su casa con tal de terminar el turno. El encuentro quedó guardado como una anécdota rara,
hasta que aproximadamente un mes después, ese conductor apareció sin vida en circunstancias que nadie pudo explicar. Algunos vecinos juraron escuchar rezos la noche anterior, iguales a los que aquella mujer susurraba afuera de los cementerios. Desde entonces se dice que si caminas por calles solitarias de madrugada, como las que estoy recorriendo ahora, podrías ver a lo lejos la silueta de una mujer cubierta con un velo negro. Y si eso ocurre, lo mejor es no acercarte, no llamarle, no tratar de ayudarla. Solo sigue caminando sin voltear. Aseguran que, si ella quiere, puede seguirte durante cuadras enteras sin hacer ruido hasta que un día, nadie sabe cómo, terminas desapareciendo tú también. Hay testimonios de personas que lograron escapar. Relatan que, cuando intentaron seguirla para saber quién era, la figura comenzó a gritar de una manera que no parecía humana, como si cientos de voces salieran de un solo cuerpo. Es justo ahí cuando entienden que deben correr. Yo, personalmente, suelo caminar con audífonos y no prestar atención a nadie, pero si alguna noche ves a una mujer completamente de negro, avanzando sin prisa en medio de la oscuridad, mejor mantén tu distancia. Esta es otra de esas leyendas que flotan por México, igual de inquietante que las anteriores y que sigue creciendo entre relatos nocturnos y calles silenciosas. La siguiente historia gira alrededor de un hombre llamado Juan Manuel. Según los relatos antiguos, él era originario de España, como muchos de los personajes que aparecen en estas leyendas que se han transmitido por generaciones, y justo cuando empecé a hablar de él, los perros comenzaron a ladrar de golpe. No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero ese tipo de cosas siempre me ponen alerta. Juan Manuel llegó a nuestro país hace siglos y se enamoró profundamente de una joven llamada Marina, una mujer de belleza tan llamativa que su presencia destacaba incluso entre multitudes. Era de esas personas que, sin decir una palabra, iluminan un lugar entero. Un segundo, ¿vieron eso? Pensé que alguien pasó detrás. Ok, sigamos. Marina era realmente impresionante, tanto que la repetición no le hace justicia. Su hermosura era de esas que incomodan a los envidiosos. Y por desgracia, Juan Manuel tenía varios enemigos dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad para dañarlo. Un día, el hombre tuvo que regresar a España para traer a su sobrino, quien lo ayudaría en unos negocios. Durante su ausencia, sus rivales decidieron atacar donde más dolía. Inventaron un rumor de que Marina le había sido infiel mientras él estaba lejos. Sembraron la mentira con tanta insistencia que, cuando Juan Manuel regresó, lo primero que escuchó fue esa acusación. Y justo cuando estoy hablando de eso, pasó un tipo caminando por aquí y me sacó un sustote. Pero bueno, Juan Manuel, consumido por la rabia y la tristeza, creyó cada palabra sin cuestionar. Su frustración era tan intensa que dejó que la cólera lo cegara por completo. Fue entonces cuando, llevado por la desesperación, recurrió a algo prohibido. Realizó un pacto con una entidad oscura. Lo llamó en medio de la noche y aquello respondió. La presencia le ofreció lo que él más deseaba, el nombre del supuesto amante de Marina. Aunque ella jamás lo había traicionado, el engaño ya había hecho su trabajo. Cargado de odio, Juan Manuel agradeció la información y se marchó con una determinación que no dejaba espacio para la duda. A eso de las 11 de la noche del día siguiente, los vecinos encontraron el cuerpo de un hombre. Era el individuo cuyo nombre la entidad había revelado. Don Juan, enceguecido por la furia, lo había buscado hasta encontrarlo, y la tragedia se selló bajo la oscuridad de aquella madrugada. A esas horas, cerca de las 11 de la noche, el ambiente tenía un silencio tan denso que cualquier sonido fuera de lugar se volvía inquietante. De pronto, un silbido se deslizó entre los árboles, demasiado potente para venir de un ave nocturna. Era tan extraño que la piel se me erizó. Algo así no encajaba con la calma habitual del pueblo. La gente en internet asegura que escuchar silbidos sin origen visible es señal de que el espíritu queda desamparado, desprovisto de cualquier defensa. Hoy lo entiendo. Aquella noche yo caminaba sin amuletos, sin protección, sin nada que me cubriera del mal que rondaba. Pero en ese momento ignoraba todo eso, así que avancé sin detenerme, tratando de entender quién demonios silbaría a esa hora, en medio de un camino vacío donde ni los perros se atrevían a ladrar. Mientras tanto, el ser oscuro que seguía a don Juan volvió a manifestarse. Con voz áspera, le reveló que el nombre que le había dado antes era una mentira,
que nunca había sido sincero y que ahora, como castigo, don Juan debía salir cada noche a quitarle la vida a un hombre distinto hasta encontrar al verdadero responsable de un acto que él nunca cometió. Esa orden lo convirtió en algo aterrador, casi una sombra que caminaba entre los vivos buscando víctimas al azar, cargando un destino que no pidió. Y mientras escuchaba todo eso, me parecía percibir risas apagadas y pisadas rápidas en la calle, aunque no había ni un alma a la vista. El aire estaba tan frío que dolía respirar. Aún así, la historia seguía. Don Juan, obligado por aquel ser, terminó por cumplir la orden de nuevo. Una noche, siguiendo la rutina impuesta, atacó a alguien más sin saber quién era. Al amanecer, unos golpes desesperados en su puerta anunciaron la tragedia. Habían encontrado el cuerpo sin vida de su sobrino. Fue entonces cuando comprendió, destrozado, que la sombra que había arrebatado durante la noche era la de un miembro de su propia familia. Desquiciado por la culpa, buscó refugio en la iglesia esperando una salida. Allí, un monje de rostro cansado le indicó que debía rezar 3 veces, durante 3 noches seguidas cerca de un árbol viejo donde solían colgar a los condenados. Le advirtió que esa era la única manera de romper el mandato del ente maligno, aunque implicara exponerse al mismo destino de los ajusticiados. Don Juan obedeció paso por paso. Al completar la 3ª noche se quedó aguardando con la esperanza de recuperar su alma, pero al amanecer del 4º día lo encontraron sin vida, colgado de la misma soga que alguna vez había visto usar para castigar a otros. Esa parte la tengo que censurar porque la escena fue demasiado cruda para describirla sin filtros. A veces me llegan comentarios tan curiosos que entiendo por qué muchos cuentan estas historias con cierta reserva. Hay versiones antiguas que aseguran que, si caminas cerca de las 11 por alguna calle solitaria en cualquier rincón de México, podrías toparte con la sombra del hombre marcado por la traición. Dicen que, si eres varón, ese espíritu podría detenerte para arrancarte la vida, convencido de que tú fuiste el amante oculto de Marina. La advertencia es clara. Esa maldición solo recae sobre hombres, así que ellos deben andarse con cuidado. Mientras tanto, las chicas pueden seguir su camino sin peligro. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es un nahual. Llevo como media hora dando vueltas porque quería encontrar un parque donde normalmente hay un montón de perros jugando, pero hoy no aparece ni uno. Y justo recordé que los nahuales, según muchas tradiciones, son personas con habilidades oscuras que cambian de forma y adoptan cuerpos de animales. Hablan de energía pesada, de presencia densa, como si cargaran un misterio que no pertenece a este mundo. Hace unos días, una amiga de Instagram me contó que se bajó de un Uber y vio un perro flaco parado en la esquina. El animal se le quedó mirando como si la reconociera de una pesadilla, y ella sintió una vibra tan incómoda que se quedó helada. Yo, sinceramente, nunca he vivido algo así. No me he cruzado con seres que desafían la lógica. Pero según dicen, existen brujas capaces de meterse en cuerpos de animales, incluso de influenciar a tus propias mascotas. Ojalá eso no sea cierto, porque adoro a mi perro. Si un día me gruñera como poseído, bueno, mejor ni imaginarlo. Y si alguien con malas intenciones escucha esto, estoy bromeando, ¿ok? La leyenda que muchos sitúan en Oaxaca asegura que estas entidades solo pueden transformarse durante la noche. Suelen rondar cerca de niños y en varias regiones aseguran que persiguen a mujeres que acaban de dar a luz, atraídas por la fragilidad de quien acaba de traer una vida al mundo. Por eso, en diversas casas todavía se acostumbra a dejar tijeras abiertas sobre la cama, como si el metal pudiera cortar energías malignas que merodean en silencio. Dicen que las tijeras abiertas sirven para espantar brujas, pero yo no tengo idea si eso funciona. Les soy sincero, jamás he tenido un encuentro con seres así, y prefiero que siga siendo así. No deseo toparme con nada de eso. Lo respeto, pero de lejitos. ¿Tú has vivido algo raro con criaturas de este tipo? Porque yo, por ahora, paso. Antes de continuar, quiero apreciar lo increíblemente iluminada que está la calle. No sé si te pasa, pero cuando hay tanta luz alrededor, la sensación de seguridad aumenta un montón. Y bueno, ahora sí, quiero contarte otra historia. Una que muchos mexicanos conocen desde pequeños, la del charro negro. La describen como la figura de un hombre sumamente apuesto, montado sobre un caballo oscuro como ceniza húmeda. Lleva puesto un traje impecable de charro,
completamente negro con bordados que parecen absorber la luz. Todo en él se ve elegante, poderoso y silencioso, como si cargara secretos antiguos. La leyenda cuenta que, si vas caminando a altas horas de la noche, como yo en este momento, podrías escuchar el ritmo firme de unos cascos acercándose. Antes tenía más sentido porque la gente se movía a caballo. Hoy en día quizás sonaría más como un Mustang acelerando. Bueno, mejor no decirle eso al charro, no quiero provocarlo. Un ruido extraño interrumpió mis pensamientos. No era un coche frenando, aunque eso quise creer al principio. Volví a escuchar y, según lo que encontré en internet, cuando suenan campanas sin explicación, es señal de que tu ángel de la guarda intenta advertirte sobre algo que está rondando cerca, y entre más fuerte vibren esas campanitas, más próxima estaría una energía pesada. Acá, en este edificio oscuro, se oye un tintineo que pareciera venir de ninguna parte. No sé si alcanzaron a escucharlo, pero justo cuando volteé todo se veía más negro que antes. Con estas luces tan brillantes a mi alrededor, no debería sentir inquietud, pero aún así la piel se me erizó. Bueno, retomando la historia, cuentan que este charro suele mostrarse ante mujeres que caminan solas por la madrugada. Se acerca con una calma desconcertante como si apareciera desde la nada. Dicen que el charro negro posee un encanto tan peligroso como inexplicable. Aseguran que cuando aparece lo hace con una presencia que hipnotiza. Se acerca despacio, te mira como si te conociera desde otra vida y empiezas a hablarte con una voz suave que derrite defensas. Y claro, muchas mujeres sienten ese magnetismo casi imposible de ignorar. Se dice que sus palabras son tan envolventes que te invita a subir al caballo o al Mustang si la versión moderna se impone. Y si aceptas, tu destino cambia por completo. Lo curioso es que, justo cuando estaba pensando en eso, volvieron a sonar esas campanitas extrañas. Juro que suenan cerca, pero no hay señales de campanas reales, ni luces encendidas, ni movimiento, nada. El viento apenas se siente, no sopla con fuerza y aún así el tintineo persiste. Intenté identificar de dónde venía, primero pensé que del edificio de la izquierda, luego del de la derecha sí, pero ambos están absolutamente vacíos. No hay ventanas abiertas, no hay personas, no hay nada que justifique el sonido. Solo oscuridad y silencio roto por esas pequeñas vibraciones metálicas. Y justo ahí, cuando giré para asegurarme de que nadie estuviera detrás de mí, me pareció ver una sombra que cruzó rápido, aunque quizá fue mi imaginación tratando de jugarme una mala pasada. Aún así, sentí ese instinto que te dice, hora de irte. Así que avancé rápido, no quiero que nada me siga hoy. Sobre todo porque no traigo ningún amuleto encima. Estoy entre nerviosa y confundida, tratando de recomponerme. Bueno, sigo con la historia. Según la leyenda, el charro no solo enamora, atrapa. Si una mujer cae en su juego y decide acompañarlo, él no la lleva a casa ni la protege del peligro. La guía hacia otro sitio totalmente distinto. Un camino que lleva directo al inframundo, como castigo por dejarse llevar por su encanto. Y sí, según cuentan, todo ocurre porque cedió al deseo. Por eso, si en este instante apareciera un hombre irresistiblemente guapo manejando un Mustang, tendría que rechazarlo de inmediato, aunque sonara tentador. Todavía estoy sacudida por esas campanas. Vean, sigue ocurriendo. Estaba por terminar de grabar, pero no tuve alternativa. Tenía que regresar por la misma calle porque la estación del metro queda justo en esa dirección. Y de verdad, qué avenida tan rara. La sensación cambió por completo. La leyenda ya no era lo que me inquietaba, ahora era el ambiente mismo, como si algo invisible estuviera observando cada paso que daba. El viento dejó de moverse, el silencio se hizo pesado, y aún así escuché ese eco indefinible detrás de mí. Un sonido suave, casi un murmullo que no debería existir a estas horas. Me quedé quieta por unos segundos tratando de no entrar en pánico, pero cada pequeño ruido se sentía más intenso, como si la calle respirara conmigo. Respiré profundo, reuní valor y murmuré con todo el respeto posible. Por favor, no me sigas, no estás invitada por acompañarme. Mi camino termina sola. Di unos pasos hacia atrás, sin dejar de vigilar el vacío detrás de mí. No vi nada, pero la sensación se mantenía pegada a mi nuca, como una presencia que se adelanta a tu sombra. Me giré, levanté la voz un poco más firme y dije, adiós. Y seguí caminando sin mirar de nuevo. Mi corazón iba acelerado, mis manos frías,
Creo que nunca había sentido algo así, una mezcla de adrenalina, incertidumbre y esa intuición que te grita que sigas moviéndote, que no te detengas. Oficialmente, tengo el susto metido en el cuerpo.